¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy toca nuevamente hablar sobre el mercado de fichajes. En este caso también toca nuevamente tocar el tema sobre el posible fichaje del extremo zurdo de cara a la siguiente temporada. Tras prácticamente abrochar el primer fichaje, que es Joan García, que tan solo lo único que falta es oficialidad entre el Español y el Barça, ahora toca hablar sobre este nuevo rumor que vincula a Iván Perisic con el conjunto azulgrana. En este caso, comunica tanto Fabrizio Romano, una noticia ya adelantada por Mundo Deportivo hace unos días atrás. Perisic sería una opción low cost que el Barça estaría barajando, que el jugador, pese a tener una oferta de renovación con el PSV de Holanda, estaría esperando que el Barça haga algún tipo de acercamiento, ya que el jugador estaría seducido con la idea de vestir la camiseta del conjunto culé, y aparte a Flick le gustaría contar mucho con el perfil de este jugador, un jugador que no olvidemos que ya compartieron vestuario por allá en el año 2020 en el Bayern Múnich. Dicho esto y dicho ya la introducción, pues vamos con el tema en sí, vamos con la opinión sobre esta posible llegada de Perisic al conjunto azulgrana, sobre esta posible llegada al Barça. Un jugador que en todo caso llegaría como jugador libre, ya que su contrato con el PSV Eindhoven era hasta junio de 2025, es decir, termina este corriente mes y Perisic ya puede negociar como jugador libre con cualquier club. Y la verdad que es un fichaje que yo no les voy a mentir, yo pensaba que era falso al principio, teniendo en cuenta que es mundo deportivo y teniendo en cuenta que salió en el periodo de fútbol de selecciones, donde siempre se suelen inventar cada chorrada con tal de tener noticias. Yo pensaba eso al principio, y como Fabrizio Romano le está dando su debida cobertura, pues no me queda otra que, ante la fiabilidad de fuente como es Fabrizio Romano, pues comentarle esto. Y siendo totalmente franco, a mí es un nombre que no me genera ilusión. Es un fichaje que sinceramente costaría mucho el entender para qué, porque creo que no es mejor que ninguno de los jugadores que tenemos. Es decir, sería un fichaje que sí, desde el punto de vista del traspaso, desde el punto de vista económico, el riesgo es básicamente nulo, porque el jugador vendría en condición de libre, que en el contrato tampoco creo que tendría una ficha altísima. Pero como digo, o sea, teniendo en cuenta lo que ya tenemos, yo no lo veo ni como un salto de calidad, ni como algo que vos digas podría dar un rendimiento confiable a la altura de lo que podría llegar a ser un extremo, qué sé yo, que sea número 13, jugador número 13, 14 en la plantilla. Yo lo vería como un jugador de rol, como un jugador que vendría a ocupar ciertos huecos en caso de lesión y en caso de dar descanso. Y yo con esto no digo que Perisic sea mal jugador, ni que me parezca un paquete. O sea, no quiero que se interprete eso, todo lo contrario. O sea, Perisic en su buen momento me parecía un jugador bastante sólido. No diría que uno de los mejores jugadores del mundo, porque estaría mintiendo, pero sí me parecía un buen jugador que vos lo ponías en cualquier equipo top mundial y el tipo ofrecía un rendimiento bastante bueno. Por ejemplo, en el Inter, por el año 2015, fue ahí donde, por ejemplo, alcanzó su valor más alto de mercado, que fueron los 45 millones de euros en 2017. Después del Inter, donde tuvo un muy buen paso, fue al Bayern, donde justamente fue ahí donde estuvo con Hansi Flick, donde consiguieron ese sextete en la Bundesliga, en el fútbol alemán, siendo algo histórico, ganando la Champions obviamente. Y Perisic estuvo en aquella goleada que el Bayern le mete 8 al Barça. No diría que fue un jugador titularísimo indiscutible, porque en ese Bayern creo que los extremos titulares eran Coman y Gnabry, y por ejemplo Perisic estaba permanentemente dando rotación. Y después el jugador estuvo en el Tottenham por el año 2023. Y después la carrera de este jugador empieza a tornar algo raro, porque creo que tuvo una lesión grave, creo que quedó libre de la Premier y después volvió al fútbol de Croacia y ahora mismo pasó por el fútbol holandés en el PSV Eindhoven, donde no dio un mal rendimiento, porque si vos mirás sus números no son del todo malos. En 2.596 minutos dio un total de 39 partidos jugados, 16 goles y 11 asistencias. No son malos números, es doble dígito y podríamos decir que el jugador, pese a su edad, sigue vigente en una liga menor como es la Eredivisie, pero sigue dando ahí un rendimiento sólido, a pesar de que creo que Perisic tuvo que afrontar una lesión bastante dura. Creo que fue justamente por eso la razón por la cual salió del fútbol
por así decirlo, al máximo nivel para luego irse a la liga croata. Creo que yo me estoy acordando de que tuvo una lesión grave y fue por eso. A lo mejor me estoy equivocando, me lo pueden corregir tranquilamente. Pero como digo, a pesar de ser un jugador que tiene una carrera sólida, a pesar de ser un jugador que fue pieza fundamental en la Croacia histórica, que llegaron a final y semifinal de la Copa del Mundo, a mí es un jugador que no me mueve mucho la aguja. Obviamente, si lo quiere Flick adelante, porque de aportar creo que puede hacerlo, puede ser un jugador que sea eso, de rol, que sea básicamente un apoyo para en caso de que Lamine Yamal, Ferran o en todo caso Rafinha no estén disponibles para jugar, él pueda tener minutos ahí. Es un jugador polivalente, es decir, puede jugar en dos bandas, es incluso ambidiestro y encima puede jugar hasta incluso como lateral derecho en caso de urgencias. Si lo quiere Flick, adelante, pero yo dejo en claro que no lo ficharía. A ver, si por ejemplo Flick lo ficha y termina dando un mal rendimiento, no pasa nada, porque repito, el riesgo económico es básicamente nulo y lo que se buscaría sería como un jugador de equipo, un jugador que a lo mejor aporte, pero yo no lo traería porque, como lo dije antes, para mí no mejora ninguno de los jugadores que actualmente tenemos en la plantilla y para darle el lugar a Perisic, yo para eso le daría oportunidad a algún canterano del Barça que se esté destacando y que pueda aportar en esa posición de extremo izquierdo y que sea un relevo para cuando Rafinha o Lamine Yamal le sucedan algo desde el punto de vista de las sanciones o lesiones que puede pasar a lo largo de una temporada. Yo le daría la oportunidad a Dani Rodríguez, por ejemplo, que ya debutó en contra del Valladolid, que es cierto que no tuvo un buen partido, porque a ver, lo lógico, los nervios de un chico que está debutando, y encima también tuvo esa lesión de hombro que fue más mala suerte que otra cosa, pero repito, le daría el lugar a él, a Dani Rodríguez, para que de paso vaya haciendo también la pretemporada con el primer equipo y esté en permanente dinámica, o le daría el lugar a Toni o Guille Fernández, que son otros de los canteranos más destacados que tiene el Barça, que tranquilamente podrían ya estar también con el primer equipo por capacidad, talento y potencial. Pero también tengo que admitir que la situación tampoco es fácil de resolver, porque yo creo que el fichaje en la delantera del Barça, si tenemos que hacer uno, ponerle que sí o sí, a mí me gustaría más un 9, un recambio real para Lewandowski, por ejemplo un Jonathan David libre, o por ejemplo fichar a Gyökeres, que se habla que es por 60 millones de euros aproximadamente, que más que un extremo, pero bueno, si Deco dice que no necesitan delantero puro como tal, porque ven a Ferran con potencial para jugar ahí y que Lewandowski todavía tiene recorrido, pues a mí me gustaría un extremo que en caso de que tenga que venir y tapar más o menos a los canteranos, es decir, los Dani Rodríguez, los Primo Fernández, etcétera, a mí me gustaría un extremo entonces que venga a competir y que venga a competir por el puesto y que sea un jugador que acepte ser ese rol 13-14 con posibilidades de ser titular en caso de que Rafinha, Lamine Yamal, Dani Olmo bajen su rendimiento, porque si vamos a gastar, a mí me gustaría tener un jugador que sea como ese perfil uno contra uno por esa banda de izquierda que muchas veces nos faltan para partidos cerrados. Rafinha dio un rendimiento espectacular, para mí fue el mejor jugador del Barça la temporada pasada, o por lo menos top 1, top 2 seguro. Creo que dio un rendimiento a nivel Balón de Oro, pero no tiene por ejemplo, esa capacidad de desborde que, por ejemplo, te puede dar un Lamine Yamal y que, por ejemplo, para partidos en contra del Inter creo que son necesarias. Y aparte a mí con Rafinha me pasa algo, que me gustaría mucho verlo jugando por detrás del 9. Creo que es ahí donde le podríamos sacar muchísimo más jugo de las capacidades que tiene. Y obviamente sería un jugador que partiría desde la posición titular. Aquí Rafinha para mí indiscutible y en mi equipo siempre, y a la guerra con Rafinha. Es por eso que a mí me gustaría un perfil, por ejemplo, Nico Williams por el precio, pero el tema con Nico Williams es el tema del salario. Ahora entiendo por qué el Barça pues no va con todas a por Nico, porque la verdad, para tener un jugador de ese perfil con un salario aproximadamente de 20 millones de euros por temporada, es una locura. Después está el tema de Rafa Leao, que es un jugador que también te pediría titularidad y no se la puedes garantizar. Y después, rastreando más en el mercado, tenés esta opción de Ademola Lookman, que sí es verdad que puede llegar a salir por un precio aproximado de 32 millones de euros. Creo que puede ser una opción bastante buena, que creo que puede ser un jugador que
aceptaría el rol de venir a pelear por la titularidad y de venir a jugar a un Barça, que es un jugador que tranquilamente también podría dar descanso tanto a Lamine Yamal como a Rafinha, y sobre todo creo que puede ser un jugador que potencialmente incluso podría jugar como delantero centro, porque en el Atalanta lo ha hecho por algunos momentos. Y después está la opción favorita de todas, que es el caso de Luis Díaz. Y que con el caso de Luis Díaz, a mí no es que no me guste el jugador, sino es que pienso que por 85 millones de euros es un auténtico atraco que yo no pagaría ni soñando. Si para mí Luis Díaz vale más de 45 millones de euros, yo no lo traería. Porque, ya digo, pagar 60, 85 es un atraco, porque el jugador no cotiza eso ni sin querer. Después está la opción de Rashford, que esa ya sería diferente porque se habla de una cesión o de un posible traspaso, que bueno, el caso de Rashford también un poco lo mismo que Nico Williams. Habría que ver un poco el tema salario y habría que empezar a hacer números con el tema del fair play financiero y ver qué capacidad tiene el Barça. Pero también es otro jugador que ha manifestado ganas de venir. Que en este canal, bueno, ya hicimos creo que 2 videos hablando sobre el tema Rashford, que a ver, si el jugador presiona para venir y se da la oportunidad, creo que en los próximos meses esto lo más normal sería que vaya tomando más forma. Pero la verdad es que el debate del extremo izquierdo no es fácil, porque tenés por un lado los dos caminos, que uno, buscar competencia con el posible riesgo de crear overbooking en la delantera, o si no después tenés la otra opción, que sería apostar por un rol más como Perisic, que sería claramente un jugador que viene a aportar desde la suplencia. O sería la otra opción directamente apostar por lo que tenemos, que creo que en caso de no fichar una opción más contrastada es lo que yo sinceramente haría. Porque también está un poco ahí la discusión y por eso no está del todo fácil decidir qué jugador sería el ideal. Porque viendo la locura que pide Nico Williams, yo no lo tengo tan claro ahora mismo el qué hacer acá. Porque en parte creo que tenemos buen material. Y Rafinha, por ejemplo, ha sido un jugador que ha crecido mucho desde la continuidad. Y no sé qué tan beneficioso, por ejemplo, sería traerle a alguien que le venga a quitar minutos o disputar el puesto, y podría generar disconformidad en el futbolista, que repito, viene de una temporada espectacular. No sé si la próxima lo podrá replicar, yo creo que no, pero mientras más cerca esté a los números que hizo la temporada pasada, pues más sólido sería su rendimiento. Entonces, no sé hasta qué punto valdría la pena, ya digo, inquietar a Rafinha, porque por la otra banda derecha no hay discusión. Lamine Yamal es, cuando está bien, el mejor jugador del mundo, y teniendo en cuenta que tiene 17 años, es el dueño de esa posición, ojalá que por los próximos 15, 20 años. Entonces no tiene sentido traer un jugador que venga a pelearle el puesto a Lamine, porque encima no lo va a poder ganar. Y después en la media punta está el temita con Dani Olmo, que yo esperaba más esta temporada de Dani Olmo, pero entiendo sus circunstancias de que está recién fichado, de que las lesiones le han lastrado. Ojalá Flick logre dar la tecla con él desde el punto de vista físico y encontrar la regularidad que, por ejemplo, encontró con Pedri. Y después en esa posición también está Fermín, que creo que Fermín también con continuidad puede ser un jugador que te salga a 15 goles, 15 asistencias tranquilamente. Después en el tema de los recambios sí está la duda, porque no sé. Por un lado sí siento que haga falta, pero también por otro lado, ya digo, tenemos tantos canteranos interesantes que corremos el riesgo de quieras o no, de que si logramos crear overbooking y cerramos puertas, ya digo, Dani Rodríguez, los primos Fernández o los que vengan, o sean los elegidos por Flick para ir al primer equipo, te corres mucho el riesgo de que te pueda pasar otra vez un caso Pablo Torre, que por el overbooking, y no porque no creas en ellos, no les puedes dar los minutos que ellos a lo mejor quieren, y creas varias situaciones incómodas que a la larga produzcan salida de jugadores interesantes. Entonces, volviendo al tema para ir cerrándolo, para hacer bulto, para rellenar huecos, yo no ficharía. Entonces, por este caso, yo a Perisic no lo traería al Barça. Para mí no tiene sentido. Si Flick lo quiere, pues adelante, pero si fuera por mí, yo no prescindiría de él. Seguramente en estos próximos días vayan sonando otros nombres que vamos a ir comentando en el canal, pero bueno, esta ha sido mi opinión por lo menos a día de hoy sobre este tema. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas, así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima, adiós.